Listo. Buenas noches. Soy la magíster Ethel Camarena Jorge. Es un gusto estar el día de hoy aquí en la reunión de nuestra casa de estudios, de nuestra casa del Colegio de Psicólogos del Perú. Es un placer estar aquí con ustedes. Me siento contenta de que me hayan invitado y poder compartir este tema el día de hoy. He elegido un tema que lleva como título Abordaje psicológico en tiempos de pandemia, por la misma situación que venimos atravesando todos los peruanos hoy en día. Asimismo, agradecer al público en general, a los colegas, a los alumnos que me han estado llamando, me han estado escribiendo para querer estar aquí el día de hoy y decirles pues a todos ustedes muchas gracias por su participación. Entonces empezamos. Abordaje psicológico en tiempos de pandemia. Para empezar a hablar de abordaje psicológico, vamos a hablar un poco sobre confinamiento. ¿Y qué será confinamiento? Confinamiento pues es una situación donde de un momento a otro nosotros teníamos que encerrarnos de alguna manera, decirlo, nos pidieron, nos solicitaron, ¿quién? Nuestro gobierno, nuestro presidente, declarándolo, ¿no?, como un estado de emergencia de un momento a otro. Y pues muchos de nosotros solo pensábamos al inicio que esto iba a ser plan de 15 días, de 2 semanas, 3 semanas, y que luego íbamos a regresar a un estado normal como solíamos hacerlo. Sin embargo, luego nos dimos cuenta que no, esto no iba a ser así. Que teníamos que estar en nuestra casita, residir en un solo lugar, donde nos hallamos, donde estuvimos. Si estuvimos en provincia, teníamos que estar en provincia. Si estábamos en casa o si estábamos en el extranjero, teníamos que ubicarnos donde estábamos. Bueno, dada la situación de la expansión del COVID-19, como todos lo sabemos, el gobierno decretó estado de emergencia para compeler a permanecer todos en nuestra casa. Y digamos a veces de alguna manera obligatoria. Este aislamiento implica romper nuestras rutinas diarias que nosotros solíamos hacer. Como muchos de nosotros, muchos de ustedes, jóvenes, alumnos, se iban a estudiar todos los días a la universidad, otros alumnos al colegio, hacían una vida de amigos, vida de estudios. Nos trasladábamos, por decir, había gente que se trasladaba de aquí de Pueblo Libre hasta Chosica, gente que se iba a trabajar de Lima a Chincha o de Chincha a Lima. Conozco a alumnos que venían de Huaral a estudiar a Lima, ¿no?, a diferentes lugares de Lima y de las provincias del Perú. Teníamos esa costumbre y nos parecía de lo más normal realizarla. Otras personas se iban a estudiar a diferentes universidades, otras personas se iban a trabajar a diferentes lugares, a hospitales, a clínicas, a restaurantes, a los cines, infinidad de lugares que teníamos. Realizábamos actividades permanentes y de un momento a otro prácticamente perdíamos nuestra libertad y estábamos impedidos del encuentro con los amigos, con la familia cercana, ¿no? Y poco a poco transcurrieron los días y empezó, digamos, apareció el aburrimiento de repente en algunos, de repente no. Empezó las preocupaciones constantes, el estrés, la ansiedad y muchas cargas psicológicas que muchas personas han sabido sobrellevar y otras no. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Nosotros los psicólogos venimos atendiendo a muchos pacientes que lo necesitan hoy en día.
¿no? Y nosotros también tenemos que estar preparados emocionalmente para recibir esas noticias, esas buenas o malas noticias de diferentes personas y ayudarles en su recuperación psicológica y emocional. ¿De qué manera el confinamiento afecta nuestra salud psicológica? ¿De qué manera? No solo la situación en la que se viene, la que se vive debido a este virus, con la incertidumbre que tenemos de cuándo va a pasar. ¿Será para este mes? ¿Será para julio? ¿Será para fin de año? El año que viene haremos una vida como la que hacíamos antes. No lo sabemos. Por eso decimos que es una incertidumbre. Nos estamos restringiendo de muchas situaciones. Y al restringirnos, pues nos está afectando nuestra salud psicológica. Aparentemente, pareciéramos que todo está tranquilo, que todo está bien. Sin embargo, de pronto, a veces, llega emociones cambiantes en nosotros, de irritabilidad, de tristeza, de preocupaciones constantes, ¿no? Ejemplo, muchas personas hoy en día han perdido su centro laboral. Conozco a muchos jóvenes, estudiantes, que cuando converso con ellos me refieren que ya no están trabajando. Y estos jovencitos pues trabajaban en centros donde solían trabajar el horario de part-time para ayudarse económicamente. 4 horas, 6 horas, como son en los centros de los cines, los restaurantes, ¿no? Y ya no lo están haciendo. Por otro lado, también ha habido reducción de ingresos mensuales. En los centros laborales a muchas personas han bajado lo que es el sueldo, ¿no? Un 20%, un 30%, ¿no? Y también a la vez estamos conviviendo con la familia 24 horas al día. En casa realizamos nuestros estudios, en casa realizamos nuestro trabajo de manera remota, ¿no? Y muchas veces puede suceder de que no había esa frecuencia normal con el grupo familiar. Queremos a nuestro grupo familiar, pero sin embargo, a veces nos estresamos fácilmente porque no teníamos la costumbre de estar todos los días, todo el día en casa, juntos. Nos íbamos a trabajar, nos íbamos a estudiar, regresábamos por la tarde, regresábamos por la noche, y ahora estamos todos juntos. Y a veces falta de manejo emocional. Otra de las consecuencias psicológicas más comunes que se pueden dar son la labilidad emocional en nosotros las personas. ¿Y qué es la labilidad emocional? Son cambios repentinos emocionales que de pronto está bien y de pronto recibimos una mala noticia que nos bajaron el sueldo o que ya nos retiraron del trabajo, ¿no? Entonces hay cambios de emociones fácilmente, ¿no? También estamos padeciendo de estrés, de ansiedad, de depresión. A veces lo identificamos, otras veces no lo identificamos. Para eso existe nuestro abordaje psicológico. Nosotros como psicólogos, ustedes como estudiantes, bueno, la gente espera bastante de nosotros. La gente espera que nosotros lo apoyemos. Hoy en día la atención psicológica se ha realizado de manera vía telefónica, vía online, utilizando las diferentes herramientas tecnológicas que existen. Algunos utilizan el WhatsApp, llamadas por WhatsApp, otros por correo, otros por Skype, he escuchado. Después también, ¿por dónde? Por el Facebook también. Están haciendo charlas, están haciendo atenciones, ¿no? Entonces, en estos momentos, vale todo.
todas las formas de poder ayudar, vale. Y bueno, pues simplemente hasta para eso hay que tener bastante cuidado. Hay que saber utilizar estas herramientas tecnológicas, porque imagínate que si no lo sabes usar, no podrías comunicarte fácilmente con el paciente, con las personas que necesitas. Entonces, nos hemos cargado de mucho trabajo, de mucho estrés, de mucha ansiedad. Cuando uno no sabe utilizar una herramienta, te incomodas, te molestas fácilmente. Y bueno, pues a mayor edad es un poco más complicado el aprendizaje de todas estas herramientas tecnológicas. En cambio, ustedes los jóvenes fácilmente utilizan estas técnicas, ¿no? Eso es la diferencia. Asimismo, dado el aumento de la demanda que se utiliza estos medios, como el Internet, todo el mundo usa el Internet, a veces todo el día, ¿no? Se presenta al psicólogo consideraciones básicas, las cuales vamos a recomendar, como las que son mantener la protección de datos personales y de salud. ¿Qué significa? Si yo tengo mi grupo de pacientes, porque sí, me ha sucedido, yo creo que le sucedió a todos los psicólogos hoy en día. De pronto yo estaba atendiendo tranquila, feliz, en mi consultorio. De un momento a otro, cerré mi consultorio, sin pensar que no iba a regresar al día siguiente. Entonces, los pacientes al inicio como que también ellos pensaron que esto iba a suceder, iba a pasar 15 días, 20 días, y de pronto se dieron cuenta que necesitaban de su psicólogo ahora más que nunca, o porque se había quedado de repente su tratamiento pendiente. Y nos comunicamos, el paciente te busca, ¿no? Y estamos atendiendo de manera vía online. Y es igual, o parecido, digamos, la atención con los pacientes. ¿Qué hacemos? Tenemos que mantener la protección de sus datos de filiación, mantener sus síntomas o su diagnóstico del paciente, cualesquiera lo presente. Mantener los estándares de ética, ¿no? Lo que te comenta el paciente queda para ti. Por decir, no se podría estar filmando, grabando, si no es permitido por el paciente. Mantener la calidad de la intervención siendo equivalente a lo presencial. Pero para todas estas situaciones que estoy mencionando, de igual manera que cuando se atiende a un paciente de manera presencial, lo que se tiene que hacer primero es el encuadre psicológico. Y bueno, todos nosotros lo sabemos que es el encuadre psicológico. Para que haya un mejor entendimiento entre el psicólogo y el paciente, tenemos que hacer el encuadre, que consiste en lo siguiente: fijar la fecha de atención, fijar la hora de atención, el lugar, en este caso, va a ser vía telefónica, el lugar, el costo de la atención, ¿no? Ahora incluso, ¿por qué medio te va a transferir el pago, si es que se cobra, ¿no? Entonces, se hace un buen encuadre para que no haya dificultades con el paciente. Mantener la calidad de intervención, ¿no? Ya hemos hablado sobre eso. El psicólogo debe identificarse ante el paciente. Aplicar los mismos principios que la terapia presencial, según el diagnóstico que lo presenta el psicólogo, el paciente, ¿no? Tenemos que hacer sus citas y cada cita avanzar las terapias psicológicas. Nosotros sabemos que el principal instrumento es la entrevista. La entrevista por estos medios online, pudiendo completarse con preguntas de su nivel de malestar.
Asimismo, vamos a tener respuestas ante el estrés que está padeciendo las personas hoy en día. Y las respuestas ante el estrés son el contexto actual que puede llevar a las personas a experimentar emociones que antes no habían sido percibidas con tanta intensidad. En realidad, todos padecemos de estrés, ahora y antes. Pero, por supuesto que ahora debemos estar padeciendo más de estrés que antes. ¿Y por qué será? Porque pienso que a todas las personas en general se nos ha venido sumando actividades nuevas. Y teníamos que aprenderlo así, como se dice en una. Simplemente teníamos que aprenderlo porque teníamos que hacerlo. Para continuar con nuestros estudios, para continuar con nuestras labores, ¿no? Entonces, y si no lo sabes manejar, aumenta tu nivel de ansiedad, tu nivel de estrés. Incluso el dar clases o el recibir las clases, entiendo, no entiendo, adaptarse a estas nuevas actividades. El estrés también se puede manifestar debido a la pérdida de trabajo. Si estábamos acostumbrados a recibir un sueldo mensual y de pronto se nos corta, entonces nos vemos afectados emocionalmente. También cuando existe familias que están enfermos, digamos, de diferentes enfermedades o de la pandemia actual. Sobre todo cuando presentan estas nuevas enfermedades, como la que es del COVID-19, es una gran incertidumbre lo que estamos viviendo, por lo que estamos escuchando en las noticias. Es una enfermedad que afecta bastante, llegando incluso a que muchas veces estas personas están falleciendo. Entonces, la pérdida de un ser querido, de un familiar cercano, va a influir bastante en nuestras emociones de nosotros. Nos vamos a sentir incapacitados para actuar ante esta situación. Dentro del abordaje psicológico frente al estrés, ¿qué podemos hacer? Precisar al paciente. Una respuesta de estrés sostenida puede generar estragos en el organismo, en la persona, como efectos negativos en el sistema inmunológico, ¿no? Un estrés sostenida, que lo mantenemos ahí, no podemos de alguna manera manifestarlo, decirlo, comunicarnos con alguien que nos ayude. Muchas de las personas no buscan de apoyo psicológico. Entonces, esto va a ir aumentando. Van a somatizar con otras enfermedades. La aparición de pensamientos negativos. Muchas personas escucho, me comentan, ¿no?, que si tienen un familiar internado en los hospitales, en la clínica, por esta pandemia, tienen pensamientos negativos como que a su familiar le va a faltar aire, que su familiar puede fallecer, ¿no? Entonces, se vienen muchos pensamientos anticipatorios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que se le pide es mantener la calma para poder pensar y solucionar de alguna manera. Porque cuando uno está muy estresado, no fluyen las ideas. Es importante realizar diferentes actividades para mantenernos ocupados, para que nuestros pensamientos negativos fluyan. Hay que cambiarlos por pensamientos positivos, nosotros lo sabemos. Otro que podríamos utilizar, de la forma de abordar ante el estrés, puede ser que las personas utilicen su creatividad para encontrar soluciones que pueden disminuir este impacto que nos ha llegado de un momento a otro. A este impacto que
que no pensábamos que se iba a quedar por tanto tiempo. ¿No? Creo que estamos en esa etapa todavía del impacto, ¿no? Pensamos todavía que ya en cualquier momento va a desaparecer. Ejemplo, tenemos acá varios ejemplos. Ante la pérdida del empleo, ¿qué es lo que sentimos? ¿Cómo nos estresamos? Al perder un empleo sabemos que no vamos a ganar el sueldo de fin de mes. Bueno, otra de las actividades que yo estoy viendo en el Facebook, veo bastante, estaba mirando así de pronto, las personas están viendo la creatividad de cómo solucionar sus dificultades. Y me parece excelente, me parece buena idea. He visto ahí que están haciendo propaganda de ventas de lo que ellos saben, de lo que pueden elegir, qué es lo que más se puede vender en estas épocas. De pronto he visto que colocan ahí venta de frutas y te lo llevan hasta tu propio domicilio. Te ponen la cantidad de frutas, el precio, y entonces uno elige y todavía colocan ahí, a partir de tantos kilos, el precio es tanto. Es una buena idea. Otros he visto que están vendiendo ropas de invierno, casacas, buzos, y te lo van a llevar hasta tu domicilio. Te ponen los modelos, la talla, los colores. Entonces, el impacto va a entrar por los ojos. Son buenas ideas, ¿no?, de creatividad de parte de los peruanos. Y nosotros los psicólogos, ¿qué podríamos hacer? Podríamos también igual ofertar y vender, ¿no?, nuestro trabajo, lo que es el atender pacientes, apoyarlos, todo el mundo. Ahora hay mucha gente que necesita el apoyo del psicólogo, porque los pacientes están padeciendo por todos estos trastornos que les estoy mencionando. Dentro del abordaje vamos a ver también este otro trastorno que se presenta, que es la ansiedad y la incertidumbre. La ansiedad. Los síntomas de una ansiedad. Dentro de los síntomas principales tenemos la incertidumbre, preocupación excesiva en cuanto al trabajo, en cuanto al sueldo, en cuanto si es que tenemos una casa alquilada, para pagar los estudios de los hijos y muchas actividades más. Dificultades para conciliar el sueño. Están padeciendo, no pueden conciliar el sueño. Otros están presentando taquicardias, tensión muscular, miedos, fobias, miedos a no saber qué hacer, cómo solucionar sus problemas. La razón se debe a las interpretaciones que ocurren en situaciones de estrés y dan paso a pensamientos catastróficos. Se van a pensamientos catastróficos. Por lo menos este año no voy a conseguir trabajo. Por lo menos todos estos meses de aquí hasta fin de año no voy a tener un sueldo. Entonces se les viene pensamientos catastróficos y anticipatorios. Ya están anticipatorios porque ya están pensando en que todo este año no van a tener sueldo, no van a tener trabajo. ¿No? Por otro lado, si estamos caminando y de pronto vemos que alguien estornuda, rápidamente nos alejamos, nos volteamos, caminamos rápido, no queremos estar cerca de la gente, no queremos cruzarnos por temor a contagiarnos, y esto es cierto. Entonces, hemos cambiado la forma de ser con las demás personas. Abordaje psicológico frente a las personas que están padeciendo ansiedad. La ansiedad es una reacción normal en todas las personas. Todas las personas padecemos de ansiedad, de rasgos ansiosos. Y asimismo también nos adaptamos a las situaciones. A ver, ¿qué ejemplo le puedo dar?
A ver, antes tenía que llegar a las 7:30 a las aulas de la universidad. Entonces lo que yo hacía era, pues, prepararme con anticipación y salir para llegar a las 7:30. Pero supongamos que estoy a las 7:15 y veo que estoy lejos de la universidad, me ponía ansiosa, porque sé que estoy llegando en tardanza, no me van a dejar ingresar, cosas así. O tenía un examen, ¿no? Pero me adapto y ¿qué hago? A la siguiente sé que me voy a demorar, entonces lo que hago, salgo con más tiempo. Ahora, hoy en día, la gente está padeciendo de rasgos ansiosos y la idea es adaptarnos a estas situaciones nuevas. Al ir al mercado, nosotros sabemos que nos vamos a cruzarnos, vamos a frecuentar con diferentes tipos de personas, ¿no? Aumenta nuestra ansiedad, si estará enfermo, si estará contagiado, si estará positivo. Entonces, y de alguna manera tenemos que adaptarnos a estas situaciones porque tenemos que ir al mercado, tenemos que ir a los súper. Sin embargo, si provoca deterioro funcional, porque nos puede provocar deterioro funcional, va a afectar a diversas áreas de nuestra vida, causándonos grandes malestares. Y podemos utilizar técnicas para mejorar nuestros rasgos de ansiedad. Hablamos de rasgos de ansiedad para iniciar, porque si esto se ha convertido en un trastorno, ya tendríamos que ir y visitar o llamar al especialista que sería el médico psiquiatra, porque si estas reacciones lo estamos padeciendo de 3 semanas a más, necesitamos del especialista. Pero si en caso todavía están como reacciones, nosotros podemos apoyarlos. Tenemos acá algunas actividades importantes que nosotros podemos utilizar las técnicas de relajación. Tenemos diferentes tipos de técnicas de relajación. Relajaciones musculares, que podemos guiar a las personas, podemos guiar a nuestro paciente desde un sitio a otro sitio, utilizando música de relajación. También tenemos las técnicas de relajación visuales, hacemos que se imaginen. También tenemos otra técnica, el mindfulness, que sirve para que la persona tome conciencia de lo que está padeciendo, de las reacciones, que identifique las reacciones que está padeciendo. Es importante. Muchas veces la persona se niega. No, yo no estoy depresiva. No, no estoy ansiosa. Hay que ayudarles a que identifiquen. También podemos practicar la reestructuración cognitiva con estas personas. Por otro lado, les comento algo, lo que está sucediendo hoy en día en los diferentes hospitales. Quien les habla es psicóloga de un hospital público de Lima. ¿Qué es lo que estamos haciendo con los pacientes hoy en día? Bueno, en realidad, los hospitales, como ustedes ven en la televisión, los hospitales están llenos de pacientes de COVID-19. Incluso ya no hay ni camas donde hospitalizarlos. Ya no hay camas UCI para poderlo transportar. Está lleno. Y cuando un paciente cae y es hospitalizado, los familiares no los pueden ir a visitar. Eso lo sabemos. No pueden ingresar. No ingresan los familiares. ¿Qué se hace? Los médicos, los psicólogos, las asistentes sociales, nos comunicamos con los pacientes, con los familiares del paciente, comentándoles día a día cómo va su paciente hospitalizado, en qué situación está. Y muchas de estas personas pasan por lo que se llama duelo.
el duelo se da de dos formas. Existe el duelo anticipado y el duelo real. Entonces, ¿qué es lo que se está trabajando con este grupo de pacientes? Tenemos los números de teléfono de los familiares de los pacientes. Hacemos el seguimiento de la lista de todos los pacientes. Los pacientes están clasificados por pabellones. Ejemplo, me toca un pabellón. Ese pabellón tengo que llamar por teléfono a cada familiar y decirle de cómo va su familia, de cómo va día a día. Todos los días son diferentes y a veces igual. Bueno, y en realidad nosotros los psicólogos llamamos al familiar para comentarle sobre la situación, cómo está el paciente, no de manera médica, sino de manera psicológica. Y asimismo el familiar se siente sensible, se siente dolido, se siente triste, porque muchas veces es el familiar directo, como su padre, como puede ser la mamá, un hermano, el esposo, un hijo. Entonces se le da el apoyo psicológico, se le brinda lo que es la terapia breve. Pero nosotros, al llamar a los pacientes, a los familiares de estos pacientes COVID, encontramos muchas veces en una situación de duelo anticipado y a veces en duelo real. En duelo anticipado, tú le llamas y su voz que se le escucha al otro lado o las preguntas, se le dice, le llamo del hospital tal, y enseguida aumenta su ansiedad. Y te dicen, ¿cómo está mi familiar? ¿Cómo está mi paciente? Dígame la verdad, señorita, dígame la verdad. Entonces se están anticipando a que uno de repente le diga, tu familiar falleció, ¿no? Entonces me doy cuenta por la pregunta que me hacen y yo le digo, yo le tengo que explicar tal como está el familiar, mas no le puedo engañar, no le puedo anticipar algo que no es, sino tal como nos comentan en la hoja de informes, ¿no? Hay pacientes muy graves. Esos muy graves, digamos que puede ser que fallezcan, como no. Pero no se le puede decir con esa palabra, sino decirle que está muy grave, porque ni nosotros mismas sabemos si mañana va a fallecer o no. Y muchos de ellos han fallecido. Otro grupo que están graves, muy graves, y otros están, digamos, con un diagnóstico favorable, que es muy posible que les vean de alta. Entonces, pero la reacción del familiar es de que le diga la verdad. Ellos a veces esperan que uno le diga que falleció, porque ha sucedido también, ¿no? Y bueno, pues tienen temor a perder a su familia. Por otro lado, tenemos el duelo real. ¿Qué es el duelo real? Suele aparecer por un tiempo la negación, hasta que poco a poco se empieza a asumir la realidad y aceptarla. Se conoce como el dolor, ¿no? En muchos casos se le da la noticia que ha fallecido el familiar. Bueno, entonces el familiar se torna triste, muchas veces pasa por un trastorno de depresión, de ansiedad, y no quiere asumir esa respuesta, esa noticia, no quiere aceptar, ¿no? Y es bien difícil trabajar con ellos a veces porque es por vía telefónica, no podemos visitarlos. Ustedes saben que no se puede visitar al familiar ni al paciente. Entonces tenemos que tratar de comunicarnos, apoyarlos a ellos. En muchos pacientes sí contestan el teléfono, a pesar que falleció su familiar, contestan y nos recibe la terapia. Muchos de ellos no nos reciben, no quieren saber nada. Pasan por su duelo. Es importante aclarar al paciente que no hay recetas para eliminar por completo el dolor que están pasando, que están atravesando.
Pero, sin embargo, sí existen estrategias o recursos para poder sobrellevar este dolor. Uno es recomendarle que ellos eviten el aislamiento social, ¿no? Porque muchos de ellos ya no quieren contactar con su familia, se meten a su cuarto, no quieren conversar, no quieren alimentarse, ¿no? Entonces, se les recomienda no aislarse, estar acompañados con este grupo de familia que los necesita. Otro punto sería tomarse el tiempo para sentir y reconocer los sentimientos que está pasando. Es importante. Yo estoy triste, estoy pasando por depresión, aceptarlo. A partir de ahí, querer recibir mis terapias para mejorar. Dejar que las emociones fluyan. Si tengo ganas de llorar, pues lloro. Lloro todo lo que quiero y ustedes van a ver que cuando uno llora, calma la tristeza, calma la emoción. Es importante llorar. Hay que dejar que fluya esos sentimientos desagradables en uno, que al final te va a resultar beneficioso para ti. Ustedes, cuando han llorado, ¿se han sentido mejor o no? Reducir el nivel de ansiedad. Tenemos técnicas para ayudar a que el paciente reduzca sus niveles de ansiedad, como son las técnicas de respiración, enseñarles a que aprendan a respirar. Técnicas de relajación. También lo podemos hacer por vía telefónica, diciéndole al paciente que esté en un sitio adecuado, solo, tranquilo, le ponemos música de relajación, yo hablo de este lado y él me escucha del otro lado del teléfono. Se busca la manera, la forma de apoyar al paciente. Otro ejercicio que podría practicar las personas, que he visto que lo hacen, se ha visto en grupo de pacientes adolescentes, pero también es importante hacerlo. Si es que lo tenemos y nos va a ayudar, hay que hacerlo. Escribir sobre lo que estamos sintiendo, lo que nos está pasando, ¿no? Escribir y escribir en mi cuaderno todo lo que siento me va a ayudar a disminuir, ¿no? Mi tristeza, mi dolor, mi ansiedad. Es una forma de desahogarse. Escribir, de repente también tengo que escribir el despedirme del ser querido el cual se fue, porque hoy en día se están yendo muchos pacientes. De repente esa persona es mi ser querido, es una figura paterna o materna que partió por esta enfermedad, por esta pandemia. Y no me pude despedir porque, acuérdense, de un momento a otro tuvimos que trasladarlo al hospital, pensando en que va a regresar, y no regresó. Imagínense, muchas personas, por eso que nosotros vemos en la televisión, que se sienten muy afectados. ¿Por qué? Porque ellos no pueden visitar, no es como otras enfermedades que íbamos a los hospitales, en tal horario es la visita, tales días, ya no es así. Entonces, si ese paciente falleció, siento que no me he despedido, que era necesario, era importante despedirme y decirle cosas que no le pude decir antes, como por decir lo mucho que lo quería, lo mucho que lo amaba, y no pude decirlo, ¿no? Entonces, se queda como esa parte en silencio, en blanco, y hay que terminar. Entonces, es una buena técnica, de repente desahogándose, escribiendo lo que uno siente por esa persona. Asimismo, va a haber cambios emocionales en esta etapa de la cuarentena, en esta etapa que estamos viviendo. Va a haber cambios emocionales. Se pueden dar de manera repentinos, de un momento a otro. Es muy posible que en cierto momento el estado de ánimo de las personas se mantengan estables, calmados. Sin embargo, en otros momentos
puede aparecer emociones desagradables, como discuto fácilmente con un familiar mío. No me veo con mi enamorado, discuto de repente fácil por teléfono. Y, y es difícil la comunicación por teléfono. Y de repente no veo a mi familiar cercano, a mi mamá, a mi papá, y entonces no tengo comunicación. Y va a haber cambios emocionales, como la tristeza, me va a embargar la tristeza, el miedo. Muchas personas me dicen, tengo miedo de que mi papá, mi mamá son mayores y están lejos, y están lejos y siento que se pueden infectar. Me da pena, siento que se pueden enfermar y están solitos. Otro de los cambios emocionales es que para molesto en casa, se enfada con facilidad. La irritabilidad también. Otro de los síntomas puede ser la angustia, síntomas depresivos, problemas de sueño, que también a veces, ahora actualmente observo que la gente duerme muy tarde, se levanta muy tarde, que es diferente pues a cuando uno se iba a trabajar, se iba a laborar, se iba a estudiar. Es importante hacer saber al paciente que es normal y que aprenda a normalizar estos cambios repentinos. Es importante identificar, a ver, te estoy pasando, me estoy mostrando más ansiosa, estoy sintiendo ansiedad, miedo, temor. Entonces, es importante, ¿no? Tratar de normalizar estos sentimientos, tratar de calmar. Enseñarle a atender y que sea consciente de todos los diferentes estados de ánimo con los que se puede encontrar a lo largo de estos días. Porque la gente queremos hacer ya nuestra vida normal como antes. Queremos salir a pasear, queremos salir los fines de semana a ir al cine, ir a bailar, ir a escuchar música, juntarnos con nuestros amigos, visitar a nuestras familias. Entonces todo esto se ha restringido, ¿no? Por eso existen los cambios emocionales en la persona. La ruptura de esos hábitos, el no poder visitar a la familia, a los amigos, puede darse paso a la labilidad emocional, ya que todos somos seres sociales. Nos gusta contactar con los demás, nos gusta conversar, escuchar, intercambiar palabras de amistad, ¿no? Hacer planes. Y ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando nuevas formas, nuevas técnicas de contactarnos con la familia. ¿Qué hacen? Hacen videollamadas en grupo, se contactan todos los días por teléfono, o por el Skype, por el Facebook, ¿no? También otros organizan sus reuniones virtuales para ver películas, para jugar, para cantar, para ejercitar. También los veo que están ejercitando, ¿no? En las clases de los colegios están ejercitando. Por el Zoom, el profesor dirige a los alumnos y muchas actividades más. ¿Qué otras recomendaciones generales para una buena salud psicológica? ¿Qué es lo que debemos hacer? Todos los días, si prendemos la televisión, lo que vemos son noticias impactantes, noticias solamente del COVID-19. Nos ponen ahí la cantidad de infectados, la cantidad de muertos. Entonces uno se desespera, ¿no? Lo que tenemos que hacer es evitar la sobreinformación de todos los días.
o de repente escuchar un ratito, minutos y pasarlos. Es que si nosotros no manejamos, si no manejamos nuestras emociones, a eso voy, ¿no? Entonces, dejar de estar escuchando muchas noticias que nos impactan, ¿no? Porque nos va a generar la sensación permanente de estar alarmados, ¿no? Leer información, también es importante leer informaciones de fuentes verídicas, confiables. No dejar de lado la socialización con los amigos, con las amistades, con la familia, mediante videollamadas, por supuesto, contactarse con la familia. En realidad, estamos viviendo, hay que vivir el presente, el día a día, lo que nos está sucediendo, tomando medidas de prevención y así evitar pensamientos anticipatorios también. Anticipatorios como por decir, creo que a todos nos ocurre, me voy a contagiar, tengo que ir al mercado, tengo que ir al súper, pero me voy a contagiar. Entonces estoy con esa idea anticipatoria, ¿no? Pero mejor sería, ¿qué medidas tomo para no contagiarme? Antes de salir y al regresar. Todos hemos optado, sabemos, nos pasan, escuchamos en las noticias cuáles son las medidas. Eso es importante. Realizar un autocuidado puede ser practicando ejercicios en casa. Ahora también ya han permitido hacer ejercicios media hora, 40 minutos, salir a correr y hay que tomar las medidas, porque también hay grupos que salen, entonces tratar de no contactarse con esas personas, no acercarse. Otros hacen yoga, incluso practican alguna actividad como el dibujo para mejorar. En realidad, hacer todo aquello que nos hace felices. Buscar estrategias. Compartir cómo nos sentimos emocionalmente. Yo escucho, a los jóvenes son las personas que les gusta comunicarse bastante con sus amigos. Compartir sus sentimientos, qué les sucede, cómo van, compartir cómo realizar la tarea, porque algunos tienen mejores técnicas que otros. Es importante compartir, ayudarse, y así vamos a mantener la calma. Aquí les voy a dejar un mensaje muy bonito que encontré. Dice, hay que ser como el cactus, adaptarse a cualquier momento, tiempo y circunstancia. Ser fuerte y aún así nunca olvidarse de florecer. Bien, agradezco a todos ustedes por su participación y de repente habrá algunas preguntas de parte de ustedes. Hola, ¿me escuchan? ¿Alguna pregunta de repente para poder conversar un poco más sobre el tema? Por los psicólogos que estamos laborando con los familiares de los pacientes COVID, ¿no? ¿Qué técnica estamos usando? ¿Cómo lo realizamos? Buenas noches, Magíster. ¿Me escucha? Hola, buenas noches. Sí, ¿Qué sí, tal? Yani. Bueno, sí. Buenas noches con todos, colegas. Mi pregunta es, en el caso de los niños, por ejemplo, tengo amigos que les ha tocado un caso de que el niño ha resultado ser positivo de COVID, Mm. ¿no? Entonces, a veces preguntaban entre todos, ¿no? ¿Cómo puedo yo tratar de intervenir en ese caso? ¿No? ¿Qué recomendaciones usted nos brindaría quizás si en algún momento nos toca, ¿no? A cualquiera de nosotros llevar un caso de un paciente niño, ¿no? Con COVID? ¿Cómo trataríamos con la familia? ¿Qué recomendaciones le daríamos a ellos para que puedan sobrellevar, ¿no? Bien, Yani. Bien, en cuanto a los niños o a un adulto, lo importante es siempre hablarle con la verdad. Esta noticia de la pandemia
es para todos algo nuevo. Y los niños son, pues, personas muy inteligentes. Se dan cuenta de todo. No se les puede, no se les puede estar escondiendo. Ellos saben, si tú les enseñas, estas son las medidas de protección, de usar la mascarilla, limpiarte los zapatos antes de ingresar o de salir, ¿no? Ellos captan con facilidad, aprenden fácil. Entonces, no hay que esconderles, hay que enseñarles y ellos mismos más bien a los adultos les va a recordar la mascarilla, lávate las manos. Entonces, pero si un niño es infectado, que daría pena, ¿no? En realidad, por eso que los niños están resguardados. Pero bueno, pues si sucede esto, igual, se utiliza un cuarto para la persona que esté infectada en tu casa. ¿Qué más de cuidar a un paciente en tu casa que esté en un hospital? ¿Sabes quiénes van al hospital en realidad? A los hospitales están yendo aquellas personas que están graves, digamos. A los que no se puede manejar la familia, a los que no puede ayudar la familia. Entonces se le habilita un cuarto. Ese cuarto, pues debe tener su televisión para que el niño no se sienta aburrido. Hay que utilizar un baño aparte para el tipo de paciente infectado. Limpiarlo cada vez que sale del baño. Darle sus alimentos adecuados, pero para eso está el padre o la madre, ayudarlo emocionalmente, ¿no? Conversar con ella que sí está pasando por el problema, que sí ha salido positivo, está infectado, y que esto es un proceso, ¿no? A quienes les está afectando bastante en realidad, que yo he visto en el hospital, sobre todo son las personas mayores de 60 años. A ellos están padeciendo más. Por eso que el gobierno no permite que este grupo de pacientes o de personas de estas edades vayan a los centros laborales. Las personas mayores, las personas obesas, ¿qué más he visto? Personas con enfermedades como la diabetes, la hipertensión, son personas a quienes afecta bastante. En cambio, he visto personas jóvenes, como la edad de ustedes, de adolescentes, jóvenes, que sí, están positivos y están llevando, la recomendación es que en su casa, que los cuiden los familiares. Uno se protege, uno no hay que tener miedo, uno se protege de pies a cabeza y atiende al familiar. Y luego tienes que sacarte esos guantes, desinfectarte y 4 horas debes de tenerlo con detergente y agua y después lavar para que muera todo este virus, ¿no? Y darle el amor y la comunicación, que eso le va a ayudar bastante a estar en un hospital donde no conoces a nadie, al costado, a la derecha, a la izquierda, frente a ti, son personas desconocidas, entonces el niño se va a sentir vulnerable, sensible, ¿no? Quienes van al hospital son las personas que realmente les está faltando respiración, necesitan de oxígeno. Entonces, mientras se puede ayudar al paciente, al familiar en casa, pero por supuesto, te da el médico, te medica lo que necesita tomar día a día. Y se va a ir recuperando. Muchas personas se están recuperando de esa manera. Por eso les digo, ni bien ustedes observan síntomas que nosotros ya sabemos que son del COVID, de una vez contactarse con el médico y darle el apoyo psicológico y pues farmacológico al paciente. ¿Qué más que recibir cariño de tu familia? ¿Mm? ¿Otra preguntita? Doctora Etel, no sé si puede visualizar el chat, ahí están preguntando, si no se las leo. A ver, dime. A ver. Dice, ¿qué técnicas recomendaría utilizar para cuidar la salud mental de los cuidadores de pacientes COVID-19? ¿Qué técnicas utilizaría?
Discúlpame, ¿qué técnicas Para utilizaría? cuidar la salud mental de los cuidadores de pacientes COVID-19. De los pacientes, ¿no? Así es, así es. Ya. Dependiendo, tengo que identificar, para eso se hace la entrevista, ustedes lo saben, entrevista y observación. Cuando yo hago la entrevista al paciente, me voy a dar cuenta, voy a identificar qué signos y síntomas está presentando el paciente. Puede ser que solamente esté presentando ansiedad, o puede ser que esté presentando la ansiedad y depresión. Entonces, tengo que apoyarle con técnicas, ¿no? Que alivie y se mejore. Dentro de las técnicas, yo utilizo bastante la terapia cognitiva conductual para mejorar. Por decir, hago la entrevista, ¿qué es lo que más te está afectando? ¿Qué pensamientos tienes? Entonces ahí, pues, por decir, me dicen los pacientes ahora, los familiares de los pacientes a quienes estoy atendiendo, siento que mi mamá va a fallecer, ¿qué hago sin mi mamá? O sea, ya se están adelantando a lo que puede suceder. Entonces, hay que utilizar las técnicas. Ahí hago pensamientos, hago una lista, les hago que hagan una lista de pensamientos negativos que se le viene a la cabeza. Por decir, le digo, hágame una lista de todo lo que sientes, de todo lo que te está incomodando. Entonces hace la lista. Luego con el mismo paciente hago que ordene la lista. Le pido que haga una lista de 10 o de 5, ya, lo que más le está afectando. Vamos a ordenarlo. Ordenarlo de lo más importante a lo más simple. ¿Cuál de esto te está afectando más? Entonces, ella dice, esto me afecta más, ya, número 1. El segundo punto que te está afectando, le pongo 2, 3, y así sucesivamente. Y luego empezamos a conversar con el paciente, cómo es que visualiza este problema, de qué manera, cuántas veces al día, como un registro. Y entonces le ayudo a solucionar porque ellos necesitan que con otra persona ayudar a solucionar ese problema que le está afectando. De qué manera puede disminuir. Se le vienen pensamientos negativos muchas veces, como lo que les digo, que ya siento que mi mamá va a morir. ¿Qué va a hacer de mí si mi mamá fallece? ¿No? Entonces, se le ayuda a solucionar cada problema hasta que disminuya sus sentimientos o sus malestares que le está afectando. Otro también podríamos utilizar, bastante utilizamos la técnica de relajación, porque estas personas están afectadas, están estresadas emocionalmente. Se le puede practicar. Muchas personas dicen, no, no se puede. ¿Cómo voy a ayudar a un paciente por vía telefónica? Hay que ver la manera, ¿no? Se utiliza un sitio que que esté en silencio, se le pide a la otra persona que esté en el teléfono también que utilice un ambiente en silencio, se le pone música de relajación, se le va practicando y se la va guiando como ella continúa con lo que yo le estoy explicando y relajarlo de esa manera, ¿no? Porque muchos de esos pacientes están padeciendo de estrés, de ansiedad. Hay que disminuir su nivel de ansiedad, su nivel de estrés, antes que se convierta en un trastorno, porque si ya se convirtió en un trastorno, pues va a necesitar del apoyo psiquiátrico, del médico psiquiatra. Le va a tener que medicar para disminuir su trastorno de ansiedad. Pero mientras sea reacciones, nosotros los psicólogos podemos abordar esos casos. Otra preguntita, ¿cuál será? Dime, Joana Quintana. ¿Levantaste la mano? Magíster, disculpe, tengo otra pregunta. Por Dime, ejemplo, Yana. si es una persona con trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, tengo un caso, ¿no? De una niña que no es en sí mi paciente, pero estoy tratando de apoyar así de manera virtual, ¿no? Y ella en esta situación incluso no se encuentra en Lima, sino está en provincia, y siente esa necesidad de querer buscarme a mí porque tiene pensamientos negativos sobre ella, pensamientos que le puede pasar algo con su familia o alguien le va a hacer daño.
Entonces, en este caso y ante esta situación en la que estamos atravesando todos, ¿cómo podría intervenir con ella para que quizás esos pensamientos, como no está llevando sus terapias, ¿no? De manera presencial, están, en vez de disminuir, están aumentando cada vez más, ¿no? Entonces, en lo poco que yo puedo conversar con ella, quizás en el momento se puede tranquilizar, pero después en los días nuevamente vuelven y bueno, es repetitivo, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer o qué recomendaciones yo le podría sugerir a ella para que quizás pueda mantener, ¿no? O sea, no pensar tanto así y mantener una calma, no sentir tanta ansiedad? A ver, ¿cuántos años tiene tu paciente? Tiene 12 años, si no me equivoco. Ah, 12 ya es años. adolescente ya. Y a ella le han dicho que está padeciendo de trastornos obsesivos compulsivos. Sí, el padre de familia me llamó, me contactó y me dijo que sí, la habían determinado así, ¿no? Con TOC. Antes de la pandemia. Sí, antes de la pandemia, y incluso ahora esta situación la está haciendo pues que piense repetitivamente así de manera negativa. Incluso tiene temor de que un familiar, que en este caso es su hermano, ¿no? Que le haga daño. Entonces, lo único que yo puedo hacer con ella es solo conversar, pero a veces la conexión, porque ella está en provincia, falla, entonces no se mantiene tan bien, ¿no? Entonces, a veces le tengo que simplemente enviar o sea, consejos de relajación, ¿no? Para que pueda mantenerse tranquila y quieta. Bien, mira, si a ella ya le han detectado, le han diagnosticado un trastorno obsesivo compulsivo, lo ideal sería que vaya de la mano con tu apoyo psicológico, más el apoyo farmacológico y la atención con el psiquiatra. Porque nosotros sabemos que si es un trastorno, no va a ser suficiente con el apoyo de nosotros. No va a cambiar de actitud, porque ya es un trastorno. ¿Me entiendes? Entonces, decirle al padre que busque de un psiquiatra. Muchas personas tienen miedo, temor, el decir que tu hija o usted atiéndese con el psiquiatra. ¿Por qué yo? ¿Qué me está viendo? ¿Me ve anormal? ¿Me ve loco? ¿No? Muchas personas tienen ese tipo de pensamiento y es falta de educación, nada más, porque nosotros mismos como psicólogos podríamos padecer de un trastorno depresivo porque no dejamos de tener problemas por ser psicólogos. Si yo identifico eso o yo identifico en otra persona, si ya está con trastorno, llevarlo al médico psiquiatra, que lo va a aliviar bastante con la ayuda del psicólogo más el psiquiatra. Es el conjunto y el trabajo multidisciplinario que se debe de hacer y no tener miedo. Entonces, por un lado, el médico le va a medicar en relación a lo que está padeciendo, que es un trastorno. Entonces tus terapias van a salir, le va a dar solución y tú vas a sentir que sí le estás apoyando porque están trabajando a la par. Y bueno, una de las técnicas que se ha visto, que se utiliza bastante con los niños, son con los títeres. Entonces, pero hay que invertir, pues, la verdad que es esto. Se busca títeres con respecto al problema. Ejemplo, me dices que ella tiene miedo que su hermano le haga daño. En este caso, se busca títeres de una familia, que uno que identifica al padre, a la madre, al hermano que le está afectando, ella misma, no sé quién más pertenece a todo ese grupo de personas que ella siente temor o miedo. Entonces, y se puede trabajar así, vía telefónica, decirle, a ver, acá tienes los títeres, en este caso ella los tendría que tener los títeres. En cambio, cuando uno trabaja en un consultorio, en una institución pública, tiene los títeres. Entonces, a ver, vamos a realizar un día cualquiera como hoy. Hoy día que es miércoles, a ver, te vas al colegio, ¿qué sucede? A ver, ¿cómo vas? Hasta incluso tienes que hacer la casita del colegio y todo así, que el niño se mete en el mundo de lo que está sucediendo, dónde sucede y cuando regresa a casa, con quién contacta, en este caso con el hermano, y para que vea cómo es la relación. A ver, ¿con quién juegas en tu casa? Con tu hermano, y de repente con el hermano sí o con el hermano no, y qué es lo que está pasando con el hermano. Ahí nosotros vamos a observar por qué no contacta o sí contacta, o lo ve como una persona negativa en su vida, es un rival, le está afectando emocionalmente, de qué manera.
y con qué personas cuenta para su apoyo. Entonces vamos a identificar. Es una de las formas, mediante los juegos con títeres, ¿ya? En este caso. Y por otro lado, podrías tú aparte decirle a la mamá que te separe un espacio para que converses con ella solas y que no escuche a otra persona. Y que confidencialmente te cuente. Tienes que empatizar con el paciente, en este caso con el adolescente. Hacer el rapport, ganarte la confianza poco a poco, porque no es fácil a veces, y que te comente lo que le sucede, lo que le está sucediendo día a día, con quién es esa persona que le está afectando, ¿no? Entonces tienes que empatizar con el paciente, ganarte ese. ¿Y cómo se empatiza con un paciente? Escuchándolo. ¿Qué es lo que te quiere decir? Es importante lo que él te dice, escuchándolo, dándole su tiempo, utilizando el tono de voz adecuado para que esa persona sienta que tú lo quieres ayudar. Y así cada sesión te vas a ganar su confianza y vas a poderlo apoyar. Y no te olvides, si está padeciendo de un trastorno, hay que derivar para el apoyo inmediato con el médico psiquiatra. Hacerle entender al padre que es importante que asista al psiquiatra y no tener miedo. Yo también tengo pacientes y muchos de ellos les digo, bueno, por lo que estás padeciendo y presentando, no vas a dejar no vas a dejar las atenciones conmigo, pero necesito que vayas, que te atienda el médico psiquiatra. No te imaginas cómo se pone. Me dice, está bien, lo haré. Pasa a la siguiente sesión, me dice, mire, nos toca esta semana, ¿ya? Luego, a la otra voy a sacar cita con el psiquiatra. Todavía quiero continuar con usted. ¿Te das cuenta la negación que tiene hacia el médico psiquiatra? Y yo le estoy observando que tiene fobias. Y estas fobias no son de ahora, no es de una semana o 2 semanas, sino ya se formó en un trastorno. Lo escucho, lo atiendo, pero me doy cuenta a la vez que está rechazando la atención con el especialista. Otra vez pasa 2 sesiones y le digo, ya necesito que saques cita con el médico, porque no me estás comprendiendo, seguimos en lo mismo dando vueltas. Ah, sí, de verdad, ¿no? Se hace al que se olvidó. No, no es que se olvidó, sino que en el fondo no quiere aceptar, porque entonces ahí le tengo que darle una buena explicación de por qué es importante atenderse con el psiquiatra. Y que no confunda, porque cuando uno va a las atenciones con el psiquiatra, ¿qué es lo que ve afuera del consultorio? Ven pacientes, digamos, entre comillas, normales y anormales. Entonces ellos piensan que nosotros los vemos anormal y por eso queremos que vaya. Entonces hay que explicarle qué es la población que ve el psiquiatra y que no se asuste, que él necesita lo otro. ¿Sí? Hay que hablarle con la verdad al paciente. Otra preguntita. Magister, una consulta. Buenas noches. En el caso de los Buenas adultos noches. mayores que no quieren hacerse atender, por ejemplo, yo tengo un caso de un adulto mayor que tiene cáncer y no quiere ir a las quimioterapias porque tiene pánico a contagiarse, ¿no? A sus familiares les dice, no, no quiero ir a las quimios porque si me contagio me van a dejar botado y me van a dejar solo y se niega a comer, o sea, no quiere comer, solamente toma agua. Y así varios adultos mayores, o sea, están con ese pánico, además de que no pueden salir porque son población vulnerable, están pues encerrados en sus casas. Entonces, en ese caso, ¿cómo sería el abordaje para ayudarlos a ellos y de repente a su familia, ¿no? Gracias. Bien, buenas noches. ¿No quiere contagiarse de la pandemia, del virus de ahora o de qué en realidad? Del COVID, es lo Ah, que ya, tienen miedo. Ujú. claro. Eh, es que en realidad les voy a decir, el paciente sabe, el paciente escucha las noticias, las personas. Saben que casi todos los hospitales están llenos de COVID, eso es cierto. Pero también es cierto que hay muchos pacientes
que han dejado su tratamiento por este problema, por este virus, ¿no? Porque acuérdense, antes los hospitales rebalsaban, pero ¿de qué rebalsaban? De atenciones de otras enfermedades. Y yo no sé dónde está la gente, está escondida y está detenida un tiempo su enfermedad, que da pena, ¿no? Entonces, pero hay sitios donde sí en realidad no son pandemia, no son COVID. Tenemos que sensibilizarlo. Ahí se utiliza el psicólogo utiliza la técnica de sensibilización sistemática, ¿no? Explicarle de qué se trata esta técnica, de explicarle lo importante que es que en estos momentos se atienda y pase por todo lo que el oncólogo le sugiere, le solicita, le pide. Dentro de eso le debe haber tocado pues sus técnicas de quimioterapia, que si no lo hace, pues va a empeorar ese paciente, ¿no? Hay que sensibilizarlo, que busque el sitio adecuado, dónde es que tiene que recibir. Porque, ejemplo, si es que es un hospital donde antes recibía su quimioterapia y hoy día se ha vuelto COVID, no. En primer lugar, que no hay ninguna atención. En los hospitales COVID, es uno de los que yo trabajo, que no era COVID. Entonces, ahora sí lo es, no hay ninguna atención de ningún tratamiento de otra especialidad. Solamente van los muy, digamos, emergencia. Ya. Entonces, tienen que buscar dónde es el sitio adecuado para la quimioterapia, porque no todos son COVID, por si acaso. No, hay que sensibilizarlo, hacerle entender que si no va a empeorar, y ellos saben qué es empeorar, ¿no? Va a tener más dificultades, no se va a valer por sí mismo, y la familia tampoco lo va a poder apoyar, ¿no? Entonces, utilizando las medidas preventivas, podemos salir, ¿no? No acercándonos mucho a las personas y usar nuestra mascarilla, regresar y desinfectarnos. No salir en cualquier momento, sino cuando lo necesitamos realmente. Eso se va de la mano con la familia. Si tiene su pareja o si tiene su mamá, ¿no? Hacerle la intervención a ella, por medio de ella, para apoyarla, para que la haga entender que es importante que continúe con su tratamiento psicológico, con su tratamiento oncológico de la quimioterapia. ¿Sí? Ahora, eso también se va ganando al paciente, sesión por sesión, ¿no? Hacer la empatía, como les estuve explicando anteriormente con la otra paciente. Con todos los pacientes hay que hacer la empatía. Luego, de ahí recién, cuando ya ganaste la confianza del paciente, la empatía, ponerte también en el lugar de la otra persona, de lo que está sintiendo, de lo que está padeciendo, ¿no? Y bueno, ganarte la confianza, hacer el rapport con ellos y explicarle lo importante. Yo siempre les explico a mis pacientes lo importante que necesita de ser atendido con el médico psiquiatra porque su caso lo amerita, porque no quieren. Ya, entonces, poco a poco, tampoco le puedo decir de la manera, si tú no vas con el psiquiatra la atención, ya no te atiendo. No es la forma, porque yo he escuchado, poco a poco, ¿no? A que identifique el paciente lo importante que es ir a atenderse con el oncólogo, con el psiquiatra. ¿Sí? No se olviden de la sensibilización sistemática. ¿Por ahí habrá otra pregunta? Buenas noches, Gister, buenas noches, colegas, buenas noches. Una consulta. Buenas noches. No sé cómo ya abordar o tratar de tranquilizar a un familiar que tengo que en su casa vive con su suegro, su suegra y, bueno, su esposa y sus hijos. Y el suegro ha dado positivo. Entonces ya está en el hospital, bueno, y lo tienen ahí, pero mi familia, mi primo,
siente que tiene los síntomas. Ya se ha hecho la prueba, le ha salido negativo. Se ha hecho la rápida, la molecular y está negativo. Pero él sí tiene todos los síntomas. Le falta el aire, tose, tiene fiebre, tiene escalofríos, pero si ya salió negativo, me imagino que así es, pues, ¿no? ¿Cómo podría abordar con él? Ya he tratado de la relajación, he tratado de la respiración, pero a los días me llama y me dice, no, mira, ya me dio fiebre, yo estoy con fiebre alta, entonces sí tengo, ya ves, ¿qué hago? ¿Y cómo podría abordar con él? ¿Cuántos días ya está con estos síntomas? ¿Cuántas semanas o cuántos días? Me imagino, desde que inició el problema del COVID. Ah, ya. Sí. Claro, claro. Es que es entendible. Hay personas que somos más sensibles y otras menos. Unas nos afecta más y a otras menos. Unos somos más miedosos, digamos, y otros menos. ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces, si ya esto le está pasando desde que inició la pandemia, entonces nosotros estamos hablando de un paciente fóbico, de un paciente que tiende a hacer obsesiones. Mira que ya le han hecho el despistaje y Sí. sale negativo. Entonces uno ya se tranquilizaría, pero no sucede en todas las personas. Entonces ya estamos hablando de un paciente que necesita del especialista, el médico psiquiatra, para que le ayude. Le va a medicar unas pastillas que le van a ayudar a relajarse. Pero no, eso no significa que dejes tú con la atención de tu familiar, pero es que lo que sucede es lo siguiente. Uno no puede, nosotros sabemos que uno no puede ayudar a un familiar. Exacto. ¿Sabes por qué? Porque no nos va a hacer caso. Porque somos su tía, su hermana, no sé. Es importante que sea una persona ajena, porque no nos va a contar en realidad al 100% lo que siente. Porque cada persona tenemos nuestras intimidades, nuestros temores, y pues no queremos ventilarlo. Eso es lo normal. Entonces, necesitas contactar con un psicólogo que no sea de la familia, y entonces también él le va a hablar, le va a sensibilizar por qué motivo ya necesita atenderse con el psiquiatra. Psiquiatra no es sinónimo de miedo, más bien tenemos que aprender a verlo como de ayuda, es el complemento del psicólogo. Él tiene otra función, el psiquiatra tiene su tarea que cumplir, y el psicólogo también. Entonces, pero hay casos que se necesita del médico, y entonces yo siempre acudo para mis pacientes, no cualquier médico. ¿Sabes qué? Ya, busca al médico internista, al médico general. Eso podría ser si es que estoy en provincia y no hay, pero acá tenemos nuestro médico psiquiatra. Entonces yo le digo, busca al médico psiquiatra. Ya. Que es el directo que le va a ayudar para que salga ya de este problema, pero así. Y que eso, pues mira, ves, se ha transformado en un trastorno. Exacto. Y mira, ve, entonces, ya mucho tiempo. Entonces, pero igual manera se puede solucionar trabajando con un psicólogo y con un psiquiatra. Aparte de que cuando el paciente paga su consulta, me duele gastar mi dinerito, entonces lo voy a tomar en cuenta. En cambio, cuando es gratis, no me está afectando, entonces no hago caso. ¿Te das cuenta? Eso también tiene que ver. Influye bastante. Sí, él me Por dice, supuesto. como tú eres la psicóloga, entonces eres de la familia, entonces tú debes saber, entonces empieza todo. No basta, no es suficiente. ¿Ves que ya tú has tratado, pero no se está dando el cambio? Entonces acá hay que cambiar ya radical, de psicólogo y de pasadita. Y claro, y de psiquiatra. Bueno, gracias, Magistra. Otra preguntita. Buenas noches, Magíster Etel. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, tengo un casito. Hay una familia que ahorita está pasando por una etapa de duelo. Sin embargo, le comento, es una persona ya mayor de edad, tiene 82 años. Su esposo falleció ya aproximadamente hace una semana.
2 años menor. Sin embargo, la esposa tiene muchas enfermedades, muchas preexistencias, diabetes, hipertensión. ¿Cómo poder eh, comunicarle de una manera, yo sé que no va a ser tranquila, pero cómo poder mencionarle, si a corto plazo, a largo plazo, que su esposo falleció? Yo sé que los doctores dicen, ¿no? Tal vez ponerle un pequeño sedante, pero cómo poder, de nuestro punto como psicólogos, comunicarle de la mejor manera humanamente posible. Bien, o sea, los médicos todavía no le han dado la noticia de que ya falleció su esposo. Sus hijos saben, Ya. sus hijos ya mayores, todos saben, Ah, pero ya, la ya. esposa no. La esposa sigue preguntando cómo está, saben algo, pero no saben cómo poder decirle. Les voy a decir algo. Esto sucede muchas veces en los pacientes en el hospital. Cuando creemos que los hijos piensan que la mamá no sabe, nosotros los psicólogos a veces pensamos que el paciente no sabe, que el familiar no sabe, o el mismo paciente no sabe de su enfermedad grave. Mentira. El paciente intuye. El paciente se da cuenta de lo que está pasando. Acá la señora se da cuenta que su esposo está grave, por eso se lo han llevado al hospital. Porque todo el mundo escuchamos en la televisión lo que dicen. Los pacientes que les falta aire, respiración, están internados. No los pacientes que están un poquito enfermos. Entonces ella de antemano ya sabe que su esposo en este caso está delicado de salud, está muy grave y que puede fallecer o no. Entonces ellos van preparándose emocionalmente, se van preparando. Los que no estábamos de repente preparados son los hijos. Entonces, como por ser más joven, piensan que uno es más fuerte. Esto, la edad, y la señora conoce a su esposo. Entonces, están dilatando la comunicación y eso va a ser peor porque la señora está creando los sentimientos de ansiedad que se podría transformar en trastornos. No, tienen que decirle la verdad. Duele, la verdad duele. Si te dicen a ti hoy día, sabes que tú estás padeciendo de cáncer, te va a doler, a cada uno nos va a doler en el alma padecer de cáncer. Pero a partir de decirte estás padeciendo de diabetes o de alguna otra enfermedad, duele. Por supuesto que sí. Pero a partir de ese momento la persona va a crecer más como persona, va a asumir, pasa por ciertos, te digo, esta persona va a pasar por ciertos aspectos importantes, que primero va a ser el impacto, que hay que explicarle al paciente, es el impacto porque no espera ser viuda, aunque intuye el impacto que mi esposo se murió mío, no lo puedo creer. Y puede suceder ese impacto, puede mantenerse varios días en la persona. Se va a sentir impactada. Luego de ahí es normal que el paciente pase por la etapa depresiva. Pues claro, si lo quiero a mi esposo, me ha acompañado cuántos años en mi vida, me deprimo. Y es normal que la persona se deprima. Hay que acompañarla, los familiares tienen que acompañarla en este proceso de depresión. Y luego va a pasar al tercer proceso, al tercer punto importante, donde la paciente va a llegar a la etapa de la resignación, donde sí va a asumir que ya perdió a la pareja, que perdió al esposo, al ser querido, ¿no? Pero también es importante conversar hacer terapia con los hijos de que necesita el apoyo de ellos ahora más que nunca. Porque como siempre ha estado acostumbrada a lo de su viejito, ahora pero tienen los hijos. Y en algún momento de la vida quedamos solos. No sé si se va primero el hombre o la mujer, pero es la ley de la vida. No, entonces no podemos dilatar.
porque la señora es mayor, se puede enfermar y va a padecer de trastorno ansioso, depresivo y muchos trastornos, que nosotros sabemos que cuando se presenta un trastorno viene acompañado de más trastornos. Eso es lo peor. Entonces, hay que hablar con la verdad, ¿sí? Otra pregunta por ahí. Estoy viendo algunos alumnos míos. Qué importante, qué alegría verlos algunos por ahí que están en contacto el día de hoy. Hola, ¿me escuchan? ¿Habrá alguna pregunta más? Magister, una consulta. Buenas noches. Sí, buenas noches, dime. Bueno, es el caso de una persona, mujer, que ya sufre de depresión, ¿no? Y en este caso perdió hace unos 20 días a su esposo, ¿no? Y bueno, esta persona está ya con medicación, ya con tratamiento de 1 año y medio. Un poquito más alto ahora, por favor. Ya. Esta persona ya tiene tratamiento psiquiátrico de más o menos 1 año y medio. Entonces, al recibir esta noticia de la muerte de su esposo, pues trata de no llorar, de hacerse lo fuerte, ¿no? Entre comillas. No sé qué tan bueno sea esa actitud que ella pueda tener, ¿no? Pues, de no querer llorar, de querer estar bien, de estar tranquila para no empeorar su situación de depresión, ¿no? Bueno, lo que llego a pensar es que está en una etapa de negación, pero ¿qué tanto tiempo puede durar este proceso de negación? ¿Cuánto es el aproximado? ¿O qué es lo que se debería hacer con esta paciente? Muchas gracias por su respuesta. Ha perdido su pareja, te entiendo, ¿no? Sí. Bien, se hace a la fuerte. Eso es doloroso, ¿no? Para no contenerse. Es doloroso en una persona. Si pierdo a alguien porque falleció, o porque me divorcié, o porque he peleado, eso es doloroso y no sano. No, es importante. No tienes que contarle a todo el mundo, no tienes que decírselo porque es tu vida personal, pero puedes contar a un psicólogo, atenderte con un psicólogo, ¿no? O si no, puedes recomendarle que si tiene ganas de llorar, pues que llore a solas, ya que se nota que no le gusta comentar, que llore a solas hasta cansarse. Entonces, lo que va a hacer va a ser su catarsis. Esta persona va a hacer su catarsis. Es importante hacer nuestra catarsis. Es importante hasta Dios, despedirme de esa persona, pero no despedirme para 1 semana, 2 semanas, despedirme ya para siempre. Es lo que yo les recomiendo al paciente cuando me dicen, no puedo olvidarlo, falleció, me separé o me dejó por otra persona. A ver, les hago el ejemplo. Es como cuando alguien fallece. ¿Qué es lo que haces con esa persona? Dime, tienes a tu pareja fallecida, ¿qué haces? Lo entierro. Ajá, lo entierras. ¿Y lo entierras por cuánto tiempo? Y me mira, pues para siempre. Exacto. Es la manera como tienes que asumir, despedirte para siempre, enterrarlo para siempre y no desenterrarlo de vez en cuando y sufrir y llorar. ¿No? Acá mentalmente, despídete para siempre. Es una de las técnicas que hacemos. Entonces, cuando se te viene la idea, está fallecido, hay que enterrarlo. Pero viene acompañado, pues, de las sesiones psicológicas. ¿No? Es importante buscar el apoyo. No, estas personas son así, bien fuertes, se hacen a la fuerte, pero eso daña, porque no creces como persona. El poder decir, estoy triste,
me da pena, sufro por esa persona, se sufre pues. Hay personas que de verdad que nos han hecho sufrir y eso es parte de la vida. Y como hay personas que no hemos sufrido nunca, ¿no? No lo hemos querido mucho, también. Es parte de la vida el sufrir, es parte de la vida estar ansioso, es parte de la vida estar obsesivo, fóbico. Tenemos esos rasgos. Pero lo más importante es salir de eso, ¿no? Que tú no salgas nunca de eso, eso ya es un gran problema. No buscar ayuda es un gran problema. Hoy en día existen muchos psicólogos, hoy en día existen muchos psiquiatras. Ya no es para estar sufriendo. Entonces, todavía la gente piensa que tomamos en cuenta importancia. ¿Me duele el estómago? Uy, corro en el médico. ¿Me duele la garganta? Corro en el médico. Pero cuando tengo dolor emocional en el alma, no le doy valor. Y nosotros sabemos y hay que explicar a la gente, si tú emocionalmente no estás bien, nada puedes hacer. No puedes trabajar, no puedes estudiar, no se puede hacer nada. Primero tiene tu salud psicológica en primer lugar. Invertir en un psicólogo es importante. Darle la importancia que tú mentalmente tienes que estar bien. ¿Ok? Eso. El psicólogo hoy en día se está haciendo más conocido, nuestra profesión se está haciendo más conocido. Entonces, nosotros como psicólogo, es como cuando las personas tienen algo y quieren vender. Si tú vendes buzos, no quieres vender 10 buzos, tienes que vender todo lo posible. Igual, entonces nosotros hay que hacernos más conocidos. Que nosotros podemos ayudar, calmar los pensamientos negativos, las emociones, ¿no? Entonces, de eso se trata. Es que identifique, que busque el apoyo y la ayuda, ¿sí? ¿Habrá otra pregunta por ahí? Bien, doctora, al parecer creo que ya no hay más preguntas. No sé si alguien más tiene una duda. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que damos por terminada nuestra sesión del día de hoy. ¿Sí? Y bueno, y me quisiera referir un momentito hacia el público. ¿Puede ser? ¿O hay alguna pregunta? Sí, claro, doctora, no hay problema. Bueno, para mí como psicóloga, este momento, este espacio que me han dado, ha sido muy importante y muy agradable de estar con el público. Veo algunos alumnos míos, me han llamado, yo mostré también que iba a estar el día de hoy por esta página del Colegio de Psicólogos. Me dio bastante gusto que querían intervenir, estar presentes, y agradezco a todos ustedes que estén aquí en estos momentos, y así sucesivamente, que conozcan a todos sus ponentes, la importancia de la psicología en el Perú, la psicología que estamos atravesando hoy en día aquí, ¿no? Y en el mundo, sobre la pandemia, sobre el COVID-19, y saber cómo solucionar y cómo apoyar a la gente que nos necesita. Muchas gracias, de verdad muchas gracias por su participación a todos ustedes. Ustedes tienen aquí una psicóloga más, porque son muchos psicólogos que ustedes van a ir conociendo, ¿no? Y veo que a muchos de ustedes los conozco y me conocen también. Muchas gracias por su momento, por su espacio y por su participación. Bien, doctora, añadiendo lo que ha dicho, agradecerle también por su tiempo y por poder haber dado este espacio, ¿no? Para compartir todos los conocimientos que usted posee, las experiencias, aclarar las dudas de los asistentes. Bueno, hacer hincapié en algunos pasos para poder concluir la conferencia del día de hoy. Es que los certificados se entregan en 72 horas, como bien sabemos, y que nosotros contamos con un filtro de inscripción. Este filtro es antes, durante y posteriormente a las conferencias, es decir, a la entrega de la certificación gratuita. Por ello, para poder continuar con estas conferencias, invitamos a seguir a nuestra página de Facebook y hacer realce que este registro se respeta y se envía a los siempre menos inscritos, porque está habiendo bastante demanda, ya que las certificaciones están siendo
¿sí? Este mes también contamos con 2 jornadas. Este sábado 3 es directamente para los colegiados, jornada de psicología clínica, y el sábado 27, jornada de psicología clínica para estudiantes y público en general, ¿sí? Eso sería todo. Muchas gracias por haber asistido a la conferencia del día de hoy. Cuídense mucho, un abrazo. Gracias.